Como creo que se ha resuelto el tema de Uy, mi conexión. Ah, no, ya lo has grabado. Vale, uy, perdón, me callo. vale, perdón. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la primera conferencia plenaria de la tarde. Me hace mucha ilusión presentaros a la doctora María José García Soler, habitual en estas conferencias, en otras ediciones y profesora de aquí de la UPV-HU. María José García Soler es doctora en Filología Clásica y profesora titular de Filología Griega en la Facultad de Letras de la UPV-HU, donde imparte docencia en el grado de Filología por la rama de Filología Clásica, así como en el máster de Literatura Comparada y Estudios Literarios. Respecto al campo de la investigación, ha trabajado sobre temas muy diversos, ha participado en diversos proyectos de investigación, tanto de ámbito autonómico como estatal, a los que ha contribuido con estudios sobre la poesía griega de época arcaica, sobre el estudio de los adverbios de foco en griego antiguo, sobre la presencia de los clásicos en autores de época imperial romana y sobre la comedia griega. Sin embargo, su primer campo de especialización y al que todavía se dedica es el estudio de la gastronomía en la literatura griega antigua. En esta línea ha publicado en el 2001 el libro titulado El arte de comer en la antigua Grecia, trabajo al que han seguido diferentes estudios sobre el vino y el simposio, así como enfocados a la poesía gastronómica o a la presencia de la gastronomía en la comedia. Y es que la comedia también es otra de sus especializaciones. Además de usarla para estudiar aspectos relacionados con la alimentación, también tiene artículos sobre crítica política en este género. Actualmente participa en dos proyectos de investigación, ambos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Uno se titula La tradición literaria griega en los siglos III y IV después de Cristo y otro Transformaciones de los mitos griegos, parodia y racionalización, en el que se dedica a estudiar la utilización que de los mitos más conocidos hizo la comedia griega. Y bueno, yo creo que en esta línea es en la que se sitúa un poco la conferencia de hoy, en la que nos va a enseñar las transformaciones que la comedia griega hizo de los personajes femeninos de la Odisea, en una conferencia titulada Odiseo y las mujeres, los personajes femeninos de la Odisea vistos por la comedia. Así que, cuando quieras, adelante, María José. Muy bien, muchas gracias. Bueno, creo que nos hemos visto, siento que al cargar la presentación, pues solamente se van a ver las diapositivas, pero bueno, espero que entre la imagen y la voz, pues, pues funcione todo razonablemente bien. Así que cargo ya, comparto ya la primera, la imagen con la que abro esta charla, que es una representación en una tablilla de terracota de la isla de Melos que nos muestra a Penélope compungida, eh, esperando a su marido, a Odiseo, que no acaba de llegar nunca y que sin embargo está delante de ella, justamente en lo que es la imagen, la parte derecha de la imagen, mientras los pretendientes que la están acosando durante la ausencia de su marido se encuentran detrás. Esta imagen que tenemos aquí en una representación seria de lo que sería el tema épico, tuvo también sus transformaciones en la comedia, como otros temas relacionados también con la Odisea. Bueno, el mito de Odiseo, en su retorno a casa tras la guerra de Troya, tal como nos lo contaba Homero, tiene un gran atractivo para el público, porque era un relato de aventuras donde salían caníbales, monstruos, diosas seductoras y peripecias de todo tipo, que lo llevan incluso hasta el reino, hasta el mundo de los muertos, donde va a consultar al adivino Tiresias para que le indique qué tiene que hacer, de qué modo puede regresar a su casa. Por recordar un poco la trama, digamos, por lo menos los episodios fundamentales de los que podemos encontrar algún eco en la comedia, por recordar un poco la trama, al comienzo del poema, el héroe se encuentra retenido en la isla de Calipso, en Ogygia, donde lleva ya 7 años sufriendo porque, aunque la ninfa le intenta engatusarlo prometiéndole la inmortalidad y la eterna juventud, él no deja de añorar su hogar y no deja de sufrir pensando en su esposa. Así que al final los dioses, bueno, eh, Zeus sobre todo, ordenan a Calipso que le permita continuar su viaje. Sale de la isla montado en una balsa y se dirige hacia el país de los Feacios, que va a ser su última etapa
antes de llegar a Ítaca. Lo que sucede es que a mitad de viaje, Poseidón, el dios Poseidón, que está muy irritado con Odiseo, sobre todo porque cegó a su hijo, el cíclope Polifemo. Bueno, Poseidón se da cuenta de que Odiseo está en el mar, en una balsa, y entonces provoca una terrible tempestad que hace que esa balsa naufrague, pero no consigue acabar con él. Llega muy maltrecho, desnudo y cubierto de sal del tiempo que ha estado en el agua. Llega a la isla de Esqueria, que es precisamente la isla de los Feacios. Y allí se encuentra con la princesa Nausicaa, que hay con unas compañeras a lavar la ropa a la orilla del mar. Se muestra ante ella, hablan y ella se ofrece a acompañarlo al palacio para que hable con sus padres y pueda obtener la ayuda que necesita para continuar el viaje. Allí en la corte de los reyes, de Alcino y de Arete, Odiseo narra las peripecias que ha tenido que sufrir hasta llegar allí. Cuenta que tuvo que luchar, que defender su vida en el país de los cicones, que eran estos caníbales. Cuenta también con lo que sucedió en el país de los lotófagos, donde les ofrecieron la flor del olvido, que al comerla les hacía olvidar. Cuenta también el terrible encuentro con el cíclope Polifemo, el paso por la isla del dios de los vientos, Eolo, y la tormenta que provocaron sus propios compañeros que abrieron el odre de los vientos por pura curiosidad. Cuenta también la estancia en la isla donde vive la maga Circe, que convierte a algunos de sus compañeros en animales, el descenso al Hades para consultar a Tiresias, el canto de las sirenas que llevan a los marinos hacia la destrucción. Cuenta también los peligros que tuvieron que afrontar en el estrecho en el que se encontraron con la terrible Escila a un lado, un monstruo terrible, que era en parte humano y en parte una combinación de perros, y por el otro lado el terrible remolino de Caribdis. Cuenta también lo que sucedió en la Isla del Sol y la terrible tormenta que lo dejó privado de sus compañeros hasta llegar a la isla donde habita la ninfa Calipso. Los Feacios le ofrecen los medios que necesita para completar su viaje y el héroe por fin consigue llegar a su patria. Allí encuentra, pues lo que tenemos aquí, esta imagen, se encuentra que Penélope está asediada por los pretendientes que quieren obtener su mano, castiga su atrevimiento, acaba con ellos y digamos que el poema termina con un final feliz, siempre que uno no sea ni pretendiente ni pariente de los pretendientes. Pero bueno, el poema termina bien. Todas estas aventuras, desde muy pronto, ofrecieron materia para las comedias. De hecho, la comedia desde muy pronto convirtió en objeto de burlas los mitos tradicionales y los autores cómicos no dudaron en poner en escena representaciones paródicas de todo tipo. Y así, pues, por ejemplo, en Aristófanes, que es el comediógrafo que mejor conozco, pues allí encontramos un Heracles que siempre tiene hambre, un dios Dioniso fanfarrón y cobarde, o un Zeus que está continuamente buscando aventuras y nuevas conquistas. Y se usaban estos temas porque todo el mundo conocía los temas míticos y sabían que iban a ser un éxito asegurado. Todo vale para provocar la risa del público. Y por supuesto, las aventuras de los grandes héroes resultaban muy atractivas, porque presentaban a personajes de enorme prestigio como seres ridículos en situaciones ridículas. En realidad, que llegaran a convertirse en el centro de obras de carácter muy poco serio no debería extrañarnos demasiado, porque todavía podemos encontrar en tiempos mucho más recientes, en el cine y en la televisión contemporáneos, ejemplos de un uso paródico de estos personajes. Pues aquí tenemos, por ejemplo, estaba pensando en estos usos paródicos burlescos, pues tenemos el Hércules de Disney, sin ir muy lejos. Y eso ya por no hablar del Hércules en Nueva York de Schwarzenegger, que es una cosa tremenda.
O por acercarme un poco más al tema que tenemos aquí, pues en uno de los capítulos de Los Simpson encontramos la Odisea de Homero, pero no del Homero griego, sino de Homero, del Homero americano, de Homer Simpson. O podemos recordar también, en tono cómico, la versión de la Odisea que en el año 2000 estrenaron los hermanos Coen en Oh Brother, donde el protagonista es un delincuente bribón que se llama Ulises precisamente, Ulises Everett McGill, que escapa de la prisión con otros compañeros para volver a su hogar. No les dice exactamente por qué motivo se escapa. A ellos les dice que es para buscar el botín de un robo. En realidad es porque quiere volver a su casa porque se ha enterado de que su mujer, que le ha dicho a sus hijos que él ha muerto, está dispuesta a casarse con otro hombre. En el viaje se encuentra con un ciego, como Tiresias, que les pronostica el porvenir, un tuerto, un vendedor de Biblias tuerto con muy mal genio, que sería el trasunto del cíclope, o se encuentran también en las inevitables sirenas que los llevan por el mal camino. Y al final de su viaje, pues se encuentra a Penélope, no una Penélope cariñosa que lo espera con los brazos abiertos, sino pues eso, una mujer que le ha dicho a las hijas que el padre ha muerto y que a otra cosa mariposa. Y que de hecho digamos, la película acaba bien, pero no sin antes ponerle pruebas serias a su marido recién llegado para volver a otorgarle sus favores. Hay que señalar que el propio tema homérico tenía ya algunos ejemplos de lo que podemos llamar humor mitológico. Por ejemplo, en la propia Odisea, cuando el héroe está en el reino de los feacios, participa en un banquete. Y en este banquete, el Aedo de Modoco ameniza la velada cantando los amores de Ares y Afrodita, de un modo muy poco solemne. Muy poco solemne porque lo que cuenta es que Afrodita, que es la diosa más hermosa del Olimpo, casada con Hefesto, que es el dios más feo del Olimpo, tiene una aventura con Ares, aprovechando que el marido está fuera. Hefesto, que se huele que las cosas no son demasiado claras entre esos dos, decide ponerles una trampa. Coloca una red invisible e irrompible en la cama que los atrapa en el momento más delicado. Entonces el marido engañado llama a los dioses para que vean a los adúlteros pillados infraganti, y cuenta a Homero que en ese momento una risa sin fin se levantó en las almas felices de los dioses inmortales cuando vieron la artimaña de Festo. Termina este episodio con una conversación entre Hermes y Apolo que no les merecería nada de una comedia. Eso sí, tendremos que modificar el vocabulario y rebajarle el tono épico a un tono más, digamos, más común, pero lo que se dice encajaría muy bien en una comedia, porque Hermes le dice a Apolo: Hermes, hijo de Zeus, mensajero, dispensador de bienes, ¿acaso tú querrías, en duras cadenas apresado, yacer en el lecho junto a la dorada Afrodita? Y Apolo le responde a Hermes, el matador de Argos: ojalá que eso sucediera, soberano arquero Apolo, que ligaduras tres veces más irrompibles nos sujetaran, y vosotros lo vierais, los dioses y todas las diosas, mientras yo yaciera al lado de la dorada Afrodita. Y así dijo, y la risa se propagó entre los dioses inmortales. La comedia está asociada desde sus orígenes a un contexto religioso y ritual, al culto del dios Dioniso, que es el dios del vino y del teatro, pero que es básicamente un dios de la vegetación. Y en los cultos agrícolas, el insulto ritual era un elemento consustancial. De manera que en este ámbito, ridiculizar a los dioses no era un signo de irreverencia, sino que contribuía a la alegría de la celebración y además resultaba aceptable como manifestación de piedad popular. Mostrar dioses de un modo cómico los acercaba a los humanos, los hacía más próximos y familiares, y paradójicamente, en lugar de tener un efecto negativo,
lo que hacía era reforzar la piedad religiosa del hombre común. De este modo llegó a desarrollarse toda una vertiente de comedia centrada en temas míticos, con dioses y héroes presentados en situaciones absurdas o en parodias de mitos bien conocidos. Los primeros testimonios que tenemos proceden de la comedia siciliana. Nos situamos entre la segunda mitad del siglo VI y comienzos del siglo V. Y los ejemplos que tenemos ya en esta época, en la comedia de Sicilia, continuaron vivos en la comedia ática, que es la que mejor conocemos, al menos hasta mediados del siglo IV. Luego ya todos estos motivos míticos empezaron a difuminarse y progresivamente fueron desapareciendo. En esos casi 2 siglos, la comedia mitológica tuvo una enorme vitalidad y gozó de una grandísima popularidad entre el público. Lo sabemos porque tenemos numerosos testimonios. Aunque por desgracia, pues no conocemos esta comedia de forma directa, es decir, nuestro conocimiento es más bien limitado porque no tenemos ninguna obra completa que tuviera una trama basada sobre algún tema mítico, algún tema relacionado con dioses y héroes. Conocemos numerosos títulos, conservamos bastantes fragmentos y luego tenemos también, pero no son tramas propiamente dichas, tenemos muchas referencias mitológicas en otras obras que sí hemos conservado. Tenemos alusiones, pues por ejemplo, en las comedias de Aristófanes. Mencionaba antes el héroe Heracles hambriento, que tenemos, por ejemplo, en las aves, donde aparece más preocupado por ver cómo el protagonista está cocinando unos pajarillos que en llevar a cabo la verdadera misión que lo ha llevado hasta allí. O tenemos, por ejemplo, en la última comedia que conservamos de este autor, en Riqueza, pues aparece el Hermes como un dios hambriento dispuesto a convertirse en esclavo de un mortal con tal de poder comer. O encontramos en Las ranas el personaje de Dioniso, cobarde, que se disfraza de Heracles para descender al mundo de los infiernos. Quiere bajar a los infiernos porque los poetas que hay los poetas contemporáneos no valen nada, y entonces decide buscar en los poetas muertos alguno que para llevárselo otra vez de vuelta acaba eligiendo a Esquilo para que revitalice el teatro que está de capa caída. La comedia es rebajar estos personajes divinos, estos personajes heroicos, a la categoría de la gente ordinaria. Lo va a hacer insertándolos en contextos que tienen más que ver con el ambiente cotidiano de los espectadores que con los tiempos de los héroes y los dioses. Por ejemplo, Epicarmo, que es el primer comediógrafo importante que conocemos, aunque solo de forma fragmentaria. Bueno, Epicarmo, que fue el principal representante de la comedia doria siciliana, como decía Caballo, entre los siglos VI y V a.C., escribió una obra titulada Las bodas de Hebe. Aquí traigo este ejemplo para ver cómo se desacralizan estos temas divinos. En Las bodas de Hebe, lo que hace el comediógrafo es presentar una escena de banquete, en la que se va a celebrar precisamente el matrimonio del héroe Heracles con esta diosa. La acción se sitúa en el Olimpo, y aunque la tradición nos dice que los dioses se alimentaban de néctar y ambrosía, en este banquete van a comer pescados y mariscos, que era la gran delicia no de los dioses, sino de los humanos. Y además, no solo humaniza a estos personajes divinos en el tema de la cuestión de la alimentación, sino también en la forma de presentarlos. Nos aparece por ahí Poseidón como un mercante fenicio que viene trayendo pescado. La diosa Atenea aparece como una flautista que ameniza la velada poniendo la música con la que van a bailar los dioscuros. Y tenemos entonces esa presentación humana de personajes divinos. Por los títulos que conocemos y los fragmentos que conservamos, podemos hacernos una idea de los temas y de los personajes a los que recurrieron los comediógrafos para utilizarlos como materia cómica. Odiseo fue uno de los, bueno, de todos ellos he comentado algunos, pero de ellos, uno, aparte de Heracles, uno de los que tuvo mayor éxito por su vida cómica fue Odiseo. Y ello por varios motivos, porque presentaba rasgos que lo hacían muy atractivo y muy comediable, por así decirlo.
su astucia, su ingenio, su elocuencia, que estaba preparada siempre para cualquier circunstancia, y sobre todo para embrollar a sus interlocutores, la utilización de disfraces y también las aventuras en las que se ve envuelto lo hacían muy atractivo para un tratamiento paródico. Así, conocemos sobre el mito de Odiseo comedias como por ejemplo La toma de Troya o El caballo, de uno de estos autores sicilianos, donde se trataba precisamente de la artimaña del caballo para entrar en Troya, y allí también se situaba la acción de otra comedia de este mismo autor, de Formis, del que no he mencionado el nombre, que se titulaba Odiseo desertor. Sin embargo, aunque tenemos algunas comedias que lo sitúan en Troya, eran mucho más interesantes desde el punto de vista cómico las aventuras que tiene que pasar en su regreso al hogar. Así que desde muy pronto empezamos a encontrar parodias de la Odisea. Algunos de los episodios tuvieron un gran éxito. Por ejemplo, el del encuentro del héroe con el cíclope Polifemo, que trató Epicarmo, que trató también Cratino y los compañeros de Odiseo, o que incluso llegó a tratar, no en una comedia, sino en un drama satírico, el trágico Esquilo, en un género que se acerca de alguna manera al ambiente de la comedia. Conocemos además otros títulos que tienen que ver con las aventuras de este héroe. Títulos como Sirenas, Circe, Odiseo náufrago o Alcino, que evocan inmediatamente episodios del poema. Repasando los temas tratados por los comediógrafos, me pareció que podían resultar particularmente atractivos aquellos en los que intervenían las que yo he llamado las mujeres de Odiseo, incluyendo bajo esta denominación amplia a las mujeres, en sentido literal, pero también a los personajes divinos o semidivinos y a los monstruos de naturaleza femenina con los que se encuentra el héroe en su peripecia. No voy a tratar sobre todas las mujeres que aparecen en la Odisea, sobre todo porque no todas ellas no tienen una presencia en la comedia importante, en estas comedias relacionadas con Odiseo. Entonces dejaré fuera algunos personajes que son importantes en la Odisea, pero tienen en estas comedias odiseicas no tienen un papel importante. Dejaré fuera, por ejemplo, a la diosa Atenea. La diosa Atenea es la gran valedora de Odiseo. La tenemos ahí a la izquierda, aparece siempre apoyándolo. En los poemas tiene una influencia enorme. Es ella la que interviene, a veces directamente o como abogada, por así decirlo, ante Zeus para proteger al héroe cuando se encuentra en dificultades. Tampoco voy a tratar sobre Helena, que la Odisea aparece solamente de forma marginal cuando el hijo del héroe, Telémaco, se dirige a Esparta para pedir noticias sobre su padre. Aunque Helena tenía que es un personaje femenino de enorme importancia en toda la épica que tiene, la épica de Homero. Y también voy a dejar fuera otro personaje que está ahí representado en la imagen de la derecha, agachada, que es Euriclea, la vieja nodriza que junto con el perro del héroe, pues son los primeros que lo reconocen cuando llega a Ítaca. Lo reconoce porque ve una cicatriz que le resulta muy familiar. Probablemente, en el caso de Euriclea, sabemos que al menos debía de intervenir en una comedia, porque tenemos el título de una de Alexis, este ya es un autor del siglo IV, que se titula Odiseo lavado, y probablemente hacía referencia al episodio que vemos aquí representado en la cerámica. Lo que pasa es que solo tenemos un fragmento y no nos da demasiada información. Entonces he optado, en cambio, por prestar atención a otros personajes que aparecen más. Tengo que decir que nos vamos a mover siempre en el terreno de los fragmentos y los títulos, lo que va a hacer que en muchos casos pues necesariamente haya que recurrir a la especulación. Pero digamos que conociendo los mitos y conociendo en general la comedia va a ser una especulación con una cierta base.
Inevitablemente, el primer personaje en el que nos tenemos que centrar es Penélope. Aquí tenemos a Penélope junto a su hijo Telémaco. El gesto de Penélope, así, aparece en muchísimas representaciones en la que he mostrado en la portada de esta presentación. Tiene la misma postura, así sentada y con gesto apesadumbrado. Es muy frecuente que aparezca así, que es el reflejo de la fiel esposa que sufre esperando el regreso de su marido. Como decía, aparece con Telémaco y detrás tenemos el inevitable telar. Y decía lo de inevitable porque yo creo que es bien conocida, mejor dicho, la artimaña de Penélope, que retardaba la decisión de tomar nuevo marido, es decir, iba dándole largas a los pretendientes, diciéndoles que iba a tejer un sudario para su suegro, que ya era mayor y no quería que cuando falleciera pues no tuviera un paño adecuado para que se le envolviera, y tejía por la mañana mientras destejía por la noche. Este personaje aparece en diversas comedias y da título también a varias comedias. Lo conocemos sobre todo porque es el prototipo de fidelidad conyugal. Nos cuenta Homero que incluso sufre oyendo hablar de del agitado regreso que tuvieron algunos héroes. El Aedo Femio, en el banquete de los pretendientes, canta unos poemas en los que recuerda eso, los regresos de los héroes, y Penélope, cuando lo escucha, sufre, como decía, y baja desde su habitación y le pide al Aedo que cambie de temas. Perdón. Dice: otras muchas leyendas, Ofemio, conoces de cierto de guerreros y dioses, que hechizan las mentes humanas al cantar del Aedo. Entona una de ellas, y beban en silencio su vino estos hombres, mas corte ese canto desdichado. Royéndome va el corazón en el pecho, pues en mí, como en nadie, se ceba un dolor sin olvido, que tal es el esposo que añoro en perpetuo recuerdo, cuya fama ha llenado la Hélade y tierras de Argos. Esa es la imagen que tenemos sobre todo de Penélope. Es además la imagen de una mujer que sufre esperando a su marido y que destaca también por otro rasgo por el que aparece mencionada en la comedia, en comedias que no tienen propiamente un tema que tenga que ver con ella. Por ejemplo, aquí traigo un pasaje de Aristófanes de las Tesmoforiantes. En este caso lo que tenemos, bueno, aquí una de las mujeres, las mujeres del coro, mejor dicho, echan en cara a Eurípides, que a la hora de inventar argumentos solo recurre a las mujeres perversas y no a las buenas. Dice que no presenta una buena y decente. Y como ejemplo de mujer buena y decente, cita precisamente a Penélope. Y dice: ¿y cómo no tendrás que sufrir castigo tú, la única que ha osado defender ese granuja, Eurípides, que tantos males nos ha hecho, buscando a propósito historias en las que una mujer malvada hubiera, escribiendo melanipas y fedras, pero Penélope jamás ha escrito una, porque parece que era una mujer cabal. En una línea similar podemos citar este otro fragmento de Crisila, del comediógrafo Eubulo. Eubulo es del siglo IV, de la primera mitad del siglo IV. Y lo que hace el personaje que habla, el personaje que habla antes dice que no hay peor mal que una mujer, pero luego parece que cambia de idea y decide matizar esa afirmación diciendo que, bueno, no todas son malas, y de hecho lo que va a hacer es contraponer, mostrar que si hay una mujer mala, otra buena lo compensa. Y dice así: oh Zeus gloriosísimo, ¿acaso hablaré alguna vez mal de las mujeres? Por Zeus, así me muera. Es la mejor de todas las posesiones, pues si fue una mala mujer Medea, Penélope al menos fue un gran negocio. Alguien dirá que Clitemnestra era malvada, Alcestis como honrada contrapongo, y quizá de Fedra alguno hablará mal, sin embargo por Zeus honrada... ¿Quién era de verdad? ¿Quién? ¡Ay, despreciable de mí! Rápidamente las mujeres honradas se me han acabado, pero de las malvadas todavía puedo nombrar muchas. Este toque misógino que vemos aquí es bastante frecuente en general en la comedia, en general en la literatura griega,
y sobre todo en la comedia, que hizo de la burla de las mujeres, de la crítica de las mujeres, uno de los temas, de los puntos para provocar la risa. Pero bueno, Penélope aparece aquí como no solo una buena mujer, sino incluso un buen negocio. Al mismo tiempo, no solo Penélope es la esposa fiel, la esposa que sufre y la esposa honrada, sino que es también una mujer inteligente y astuta. Y esto podía ser un buen rasgo para, para explotarlo cómicamente. Homero nos la describe así. Habla Antino, uno de los pretendientes, que dice precisamente que llama a Penélope precisamente la mujer sin igual en astucias. Y explica por qué. Dice, han pasado 3 años y pronto dará fin el cuarto en que engaña el leal corazón de los hombres aqueos. Les va dando esperanzas a todos, les manda recados y les hace promesas, mas guarda en su mente otra cosa. Bueno, ¿y qué es lo que guarda en su mente? Pues, ¿cómo les da largas? Engañándolos con la artimaña de la tela que tejía y destejía. Y continúa también Antino diciendo, tal hablaba y logró persuadir nuestro espíritu prócer. Ella, en tanto, tejía su gran tela en las horas del día y volvía a destejerla de noche a la luz de las antorchas. Por 3 años mantuvo el ardid y engañó a los argivos, mas corriendo ya al cuarto, al volver la estación del comienzo, lo contó una sirvienta enterada de todo, y logramos sorprenderla soltando la trama del fino tejido. De esta suerte, aunque bien a disgusto, llegó a terminarlo. No consigue que su artimaña funcione hasta el final, pero no lo consigue por la traición de una sirvienta. Un tema de este tipo no podía dejar de ser explotado por la comedia mitológica, y de hecho sabemos que Penélope fue protagonista de alguna obra. Teopompo, un comediógrafo contemporáneo de Aristófanes, dio precisamente su nombre como título a una de sus obras, de la que conservamos un par de fragmentos y una referencia. En uno de los fragmentos hay una invocación a la diosa, una diosa de la que no se habla, que seguramente será Atenea, que es la protectora de Odiseo. Y en otro de los fragmentos, también bastante breve, se menciona el sacrificio de un lechón, que podía formar parte de las quejas por el comportamiento de los pretendientes, que eran capaces de llegar a la impiedad de sacrificar un animal sagrado. La grosería de estos pretendientes, probablemente la presencia de Odiseo disfrazado y sobre todo la astucia de Penélope con esa artimaña de la tela, sin duda daban materia muy adecuada para la parodia. Eso sí, como lo que esperamos en la comedia es un final feliz, seguramente a los pretendientes se les impondría algún castigo cómico para delicias del público, pero no llegarían a morir como si sucede en la Odisea. En algún caso podemos intuir que la reelaboración cómica del mito pudo ser más profunda, porque de hecho Alexis escribió una comedia que se titula Odiseo Tejedor. No tenemos muchos testimonios, no sabemos muy bien cómo se desarrollaba la trama, pero todo apunta a que se producía una inversión cómica de roles, de manera que Odiseo acababa sustituyendo a su esposa Penélope en el trabajo del telar. Más popular, hasta donde sabemos, fue el episodio relacionado con la presencia del héroe en la isla de los Feacios, en Esqueria, a donde llega después de una terrible tempestad y un naufragio. Llega allí desnudo, cubierto de sal, descansa y se queda dormido, y cuando se despierta oye unas voces y se encuentra con la princesa Náusica, que como decía antes, pues ha ido con sus compañeras a lavar ropa junto a la orilla. Aquí tenemos representado el encuentro de Odiseo con Nausicaa y sus compañeras. Aquí la imagen no se ve completa, pero teníamos reflejado en parte al héroe y a la princesa. Y Atenea pues aparece porque, como decía antes, es la gran protectora del héroe. Es en realidad una diosa protectora de héroes, no solo de Odiseo, también de Jasón, por ejemplo, y de otros muchos héroes, de Heracles y de otros héroes importantes.
El encuentro con la princesa seguramente lo trató Epicarmo en su comedia Odiseo náufrago. Aunque los fragmentos conservados no nos permiten saber cómo se desarrollaba la acción, al menos uno hace referencia a un mástil que apuntaría a la escena del naufragio, a la que debía de seguir el episodio que ya conocimos del encuentro entre los dos personajes. En esta línea debía de ir seguramente también la Nausicaa de Eubulo, de la que conservamos un fragmento que debía de pertenecer al comienzo de la comedia y en la que se presenta a Odiseo como náufrago en el mar, 4 días en el mar a remojo, antes de llegar a la isla. Homero también hace referencia al tiempo que Odiseo pasa en el agua, pero de una forma mucho más elevada, mucho más elegante, como podemos ver. El comediógrafo dice: quien ahora pasa el 4º día en remojo, arrastrando la vida ayuna del vil mújol. Bueno, el mújol es un pescado del que se decía que cuando se pescaba siempre tiene el estómago vacío, así que tenía que ser un pez que pasaba mucha hambre. Por eso hace la referencia aquí Eubulo. Homero, en cambio, como decía, nos cuenta lo mismo, pero de una forma más elegante, incluso con menos tiempo en el agua. Allí estuvo 2 días y 2 noches errante en la prieta marejada, mirando ante sí muchas veces la muerte. Pero al dar plenitud al tercero, la aurora de hermosa cabellera, cesó el huracán. Bonancible sosiego se produjo en redor, y aguzando su vista, la tierra pudo ver ya de cerca empinado por una gigante. Aunque seguimos en el terreno de las suposiciones, tenemos algunos otros títulos de comedias que nos indican que la acción se debía de situar sin ninguna duda en este episodio de la Odisea. Por ejemplo, sobre el encuentro con la joven princesa, debía tratar una comedia de Fililio que se titulaba Las lavanderas o Nausicaa. Sobre el encuentro con los reyes de Esqueria, con los padres que tenemos aquí, con los padres de Nausicaa, pues trataría seguramente la comedia Alcino, del comediógrafo Formis. No tenemos muchas referencias de estas comedias, pero sí sabemos que debió de tener tratamiento cómico precisamente por representaciones como esta que muestro aquí. Los personajes que vemos representados son, por un lado, con total seguridad, Odiseo a la izquierda, así medio cubierto y con ese gorro. En el centro, la reina Arete, y detrás probablemente su esposo Alcino. Y sabemos que se trata de que tenemos una escena de carácter cómico por ese aspecto grotesco que tienen las cabezas, que no es que sean cabezas deformadas, sino que están representando las máscaras que se utilizaban en las representaciones. Así que si tenemos una imagen de una representación cómica de este episodio, es que efectivamente tuvo un tratamiento cómico que no podemos llegar a documentar tan bien como nos gustaría. Esta escena es de una cratera del sur de Italia, de Campania, y es del siglo IV, de mediados del siglo IV a.C. Además de personajes mortales, como Penélope, como Nausicaa, o como su madre, Arete, en la Odisea encontramos también 2 mujeres divinas excepcionales, dos semidiosas que tienen una influencia fundamental en el retorno o en el no retorno, más bien, de Odiseo a su hogar, que son la maga Circe y la ninfa Calipso. Son probablemente del ambiente de Odiseo, por lo menos Circe es probablemente el personaje que aparece en más comedias, porque resultaba muy atractivo. Circe era hermana del rey Eetes, el padre de Medea, era el rey de la Cólquide, donde estaba el vellocino de oro, y era hija además del sol. Y representa la maga por excelencia de la literatura griega. Es conocido el episodio de Circe porque engaña a los compañeros de Odiseo dándoles una pócima que los convierte en animales. Y el héroe se salva porque no ha ido con ellos, una vez que han llegado a la isla, no ha acompañado a la avanzadilla que ha ido a explorar que había por la isla,
y cuando se dirige precisamente hacia el palacio de Circe para reunirse con ellos, se le aparece el dios Hermes que le avisa de los peligros que le esperan y le muestra la forma de evitarlos. Es el único que se libra. Entonces, pues los distintos elementos de este episodio, pues la pócima con la que los compañeros son transformados en animales, está la propia transformación, el aviso de Hermes que se acerca al héroe casi como lo hacen los esclavos de la comedia, y luego la posterior relación amorosa entre la maga y el héroe, pues seguramente fueron motivos bastante populares que fueron tratados en la comedia, que tienen también su representación en las artes en imágenes muy similares a las que acabamos de ver. Este es un recipiente que procede de Beocia y nos muestra a Circe. Sabemos que son Circe y Odiseo sin ningún género de dudas porque tenemos el nombre encima de la figura de la izquierda, la que tiene ese enorme recipiente, una lecane. Vemos que está escrito el nombre de Circe. Y al otro lado tenemos a Odiseo con ese mismo tipo de gorro que podíamos ver en la representación anterior. Tenemos a la maga que está intentando convencer al héroe para que beba, y nos fijamos que en el otro lado del recipiente lo que nos aparece es ya uno de los compañeros del héroe que ha quedado transformado, que ha sido transformado en un animal. O por ejemplo, tenemos aquí en la imagen de la izquierda tenemos más o menos la misma escena. Además es curioso que en todos los casos aparece el telar, probablemente como símbolo de la presencia de un personaje femenino, como caracterización de la feminidad de uno de los protagonistas. Tenemos a Circe que ofrece de beber a Odiseo, y mientras que en la imagen de la derecha tenemos a Circe con la misma actitud, pero Odiseo ya ha sacado una espada. Hermes le ha avisado de que Circe va a intentar engañarlo y le dice que lo que tiene que hacer es amenazarla con la espada para que, y esto lo vemos en una imagen seria también, para que consienta en volver a devolver, que devuelva de nuevo la forma divina a sus compañeros transformados en animales, que es lo que vemos, por ejemplo, en esta otra imagen. Aquí ya Circe va a dar, el hombre animalizado no está convencido del todo y pone la mano como rechazándolo, pero Circe se dispone ya a transformarlo, a devolverle la humanidad. Fueron varias comedias las que tenían como personaje central a Circe. Varias la primera de ellas ya en la propia comedia siciliana, en el siglo VI. Y luego siguió también posteriormente con Cratino. Esquilo le dedicó un drama satírico. Y tenemos también ejemplos posteriores, incluso ya en la comedia del siglo IV. Del siglo IV tenemos fragmentos de dos comedias que con el título de Circe compusieron Anaxilas y Efipo, que apuntan a uno de los momentos más significativos de este relato, que es precisamente la transformación en animales. La transformación en animales la cuenta Odiseo de esta manera. Euríloco se acerca al héroe y le dice que no vaya, le advierte al héroe y a los compañeros que todavía no han ido a la casa de Circe, les advierte de los peligros que les acechan si van allí. Y le dice: ¿dónde vamos, cuitados? ¿Qué empeño en buscar la ruina yendo allá a las mansiones de Circe, que a todos nosotros nos vendrá a convertir en marranos o en lobos o acaso en leones, porteros forzados de su ancha morada? Aquí hace referencia, pues eso, a cerdos, lobos y leones. Anaxilas hace referencia a esta transformación y dice: algunos de vosotros os convertirá en montaraces puercos fangosos, a otro mudará en panteras, a otros en lobos salvajes, en leones. Y dándole el toque cómico, el toque de risa que podemos esperar en una comedia, en otro fragmento uno de los personajes transformados en animal dice: pues terrible es sentir picor, amigo, cuando tienes hocico de cerdo, querido Cinesias.
De la Circe de Efipo conservamos un fragmento donde se hace que aparentemente no vincularíamos con ningún tema relacionado con la maga. Lo hacemos porque precisamente aparece en una comedia que se titula así. Y seguramente haría referencia a la pócima. Lo que pasa es que, como comentaba al principio, lo que hace la comedia es rebajar o, digamos, trasladar el ámbito de lo mitológico al ámbito de lo cotidiano. Y en el ámbito cotidiano, los griegos en los banquetes no bebían el vino puro, sino que lo bebían mezclado. Entonces, como ya de entrada los griegos bebían el vino mezclado, pues lo que va a hacer Efipo es juntar esa costumbre contemporánea suya con el hecho de que Circe prepara una poción de la que van a beber los compañeros de Odiseo y que los va a transformar en animales. La referencia a los brebajes, a las pócimas de Circe, aparecen en otras comedias. Por ejemplo, en Riqueza de Aristófanes, que no tiene un tema general relacionado con Circe, hay una alusión a este mito. El que habla es Carión, que es el esclavo del protagonista de la comedia. Y les dice y se dirige a los viejos labradores que componen el coro de la obra. Y dice, pues yo, aquella Circe que brebajes mezclaba, las compañeros de Filónides, una vez en Corinto los convenció de que cerdos como eran comieran mierda molida, que ella misma machacaba, le imitaré las maneras. Y vosotros gruñendo de placer, venid con mamá cerditos. Alude a esta transformación en un animal solo, en cerdos. Sustituye al héroe Odiseo por otro personaje, Ponfilónides, que era un rico ciudadano que mantenía una relación con una hetera, una cortesana, con Lais. A la transformación aludía también los personajes que aparecen aquí, el personaje de la izquierda no es Circe, como esperaríamos, sino que es Calipso, porque resulta que hay otra comedia que se titula Calipso, también de Anaxilas, donde encontramos una referencia que apunta directamente a la transformación en animales, que es el texto que tenemos arriba. El personaje que aparece, como decía, es Calipso. En un momento de esta obra, alguien dice, me di cuenta entonces de que tenía un morro de cerdo. Como Odiseo acaba en la isla de Calipso, después de haber pasado por la de Circe, es muy probable que lo que se hiciera en esta parte de la comedia es contarle a Calipso, quizá dentro de un recuento general de las distintas peripecias, pues contarle lo que pasó en la estancia de Circe. A la isla de Calipso solo llega Odiseo, así que en teoría es el único que podría hablar, aunque según la Odisea no llegó a transformarse en animal porque pudo evitarlo. Luego tenemos de esta misma comedia ese verso que traigo aquí porque me parece ilustrativo. Probablemente después de la experiencia previa con Circe, Odiseo tiene alguna prevención a la hora de beber. Y entonces lo que hace Calipso es pues quitarle los miedos. Lo intenta tranquilizarlo diciéndole, bueno, no te preocupes, lo primero de todo, la vieja catará por ti la bebida. Si alguien se tiene que transformar en animal, tranquilo que no serás tú, será la vieja. Nos queda todavía, y con ellas voy a terminar ya, nos quedan todavía unos personajes que son las sirenas. Pasamos aquí ya primero de mortales a semidiosas y ahora pasamos a seres monstruosos con forma femenina. Hay otros en el poema, en la Odisea, como Escile Caribdis, pero aparte de alguna referencia suelta e indirecta no tenemos comedias en las que parece que se tratara su mito. Mientras que en cambio las sirenas dieron muchísimo juego cómico. Aquí traigo el pasaje en el que Homero cuenta, en el que Circe, más exactamente, previene a Odiseo de los peces que se va a encontrar cuando pase junto a la costa donde se encuentran las sirenas. Le dice que las sirenas hechizan a los hombres y que si llega algún incauto y escucha su voz, dice que ya nunca más de regreso
verá el país de sus padres y no lo hará porque morirán. Con su aguda canción las sirenas lo atraen y le dejan para siempre en sus prados. La playa está llena de huesos y de cuerpos marchitos con piel agostada. Entonces le dice, es conocido, creo que es bastante conocido el truco que utiliza Odiseo para pasar por allí. Le aconseja a Circe que tapone los oídos de sus compañeros, pero para que él pueda escuchar el canto sin que le pase nada, les pida que lo aten al mástil de la nave de tal manera que pueda escuchar las canciones sin peligro de lanzarse hacia la costa porque estará atado y sus compañeros no lo soltarán. Una imagen gráfica la tenemos, por ejemplo, en este recipiente que es bien conocido. La sirena del centro parece que está suicidándose porque la nave ha conseguido pasar sin que las sirenas consiguieran atraerla a su costa. Bueno, el tema, sí, sí, voy a intentar, perdón, ya termino con las sirenas, voy a procurar ir un poco más rápido, sí que espero que quede un tiempo para alguna pregunta. Iré rápido. Bueno, tenemos, como decía, resultó tan interesante el tema que hubo varias comedias en las que se trataba este mito. Es probable que la presentación del héroe en la escena fuera similar a esta, es decir, que apareciera montado en un carro con forma de barco. Lo que tenemos aquí es el carro en el que el dios Dioniso era llevado en procesión en las fiestas de las grandes Dionisias. Y se supone que probablemente algo así podría ser el modo en que entraba en la escena. En cuanto a las sirenas, pues aparecerían caracterizadas como nos cuentan los mitos que eran, con un aspecto, con cabeza de mujer y un cuerpo de ave, como podemos ver las representaciones que aparecen con muchísima frecuencia y la que hemos visto antes. Las sirenas de Homero atraen al héroe prometiéndole conocimiento. Dice que nadie pasa por allí sin que tenga grandes beneficios y que lo que le van a prometer lo que le van a ofrecer es sabiduría. Las sirenas cómicas, en cambio, prometen otras cosas. Tenemos que ponernos en situación. Los héroes, Odiseo y sus compañeros llevan dando vuelo en el Mediterráneo una eternidad. Así que tienen que estar muertos de hambre. Las sirenas cómicas lo que van a hacer es intentar atraerlos, le van a presentar un cebo que es precisamente el cebo de la comida. Les van a prometer un festín. Lo que les dicen es, les describen lo bien que se come en su isla, lo que han preparado y lo que podrían disfrutar si se acercaran allí. Los atraen. Dice, asamos rechonchos pescaditos a la plancha y tostada carne de lechoncito y pulpos y bebimos con ello un vino especialmente dulce. Hay un grueso salmonete y 2 bonitos cortados por la mitad y palomas y cabrachos. En fin, un gran menú. Esto lo presenta Epicarmo, otro poeta cómico un poco posterior, ya del siglo V, de la segunda mitad del siglo V, Nicofonte, presenta el país el reino de las sirenas como si fuera una especie de país de jauja, en el que se pide que nieve harina de cebada, que llovizne panes y llueva puré, que el caldo haga rodar por los caminos trozos de carne, que la galleta exija que se la coman. Una especie de reino donde no falta de nada y que donde se ve incluso que la comida llega a tener a actuar como seres humanos, se humaniza, que luche el embutido contra la guarnición por un puesto, dice también Nicofonte. Esta vertiente gastronómica irresistible de las sirenas se puede ver también en otras obras que no tratan el tema estrictamente. De hecho, aquí el que habla es un cocinero, que presume diciendo que es tan bueno que cualquiera que pase al lado de la cocina y perciba el aroma que sale de sus platos, se quedará allí clavado y no podrá moverse. La única manera de poder pasar sin quedarse allí es tener la nariz taponada, para que, de manera que, para que alguno de los amigos se lo pueda llevar de allí. Si no, se quedará clavado como aquellos
que sucumbían al encanto de las sirenas. Además de los aspectos gastronómicos, también en el caso de las sirenas tenemos una vinculación musical. Y es que no es raro que aparezcan representadas con instrumentos musicales, sobre todo con la flauta. Traigo estas dos escenas porque hay una, Teopompo, en su obra Sirenas, presenta a un personaje que dice en algún momento, es el fragmento que tenemos, dice, pues toca con la flauta, pues esta toca con la flauta rancios sones como los de Carissena. Y aparece esta referencia a los sones con la flauta precisamente en una obra que se titula Sirenas. Las sirenas en la mentalidad antigua como las tentadoras por excelencia, que arrastraban a los hombres a su perdición. Y por eso, alegóricamente, pudieron representar la figura de la cortesana, de la hetera, de la amante profesional que exprime a sus pretendientes. Por ejemplo, lo podemos ver en este largo pasaje en el que he ido recortando algunos versos de Anaxilas, donde compara a varias cortesanas, se supone que contemporáneas suyas, con monstruos mitológicos. Menciona a la quimera, a Escila y Caribdis, a la esfinge, a la hidra, a las arpías, pero menciona también ya de forma más concreta algunos de esos monstruos que aparecen en la Odisea, refiriéndose, por ejemplo, a Nanío. Dice que raza más criminal que la de las cortesanas no hay, y cuenta cómo son algunas de ellas. Dicen, ¿qué se diferencia de Escila? Dice, nada, ha estrangulado ya 2 compañeros y anda a la caza de un tercero. Frin es una especie de Caribdis que devora al timonel con barca y todo. Y Teano es una sirena depilada. Tiene cara y voz de mujer y piernas de mirlo. Y el efecto que tiene estar con ellas pues es el mismo que con el de las sirenas. Quienes aspiran a ser amados, al punto anulados quedan y son transportados arriba al éter. Abreviando, ni una sola bestia hay que sea más abominable que una hetera. Hunter piensa que las comedias dedicadas a las sirenas pueden haber estado, esas otras comedias que mencionaba, pueden haber estado influidas en esta tradición. Y quizá algo similar pudo suceder con las comedias que se dedicaron a la esfinge, que se menciona ahí, y de la que también sabemos que se hicieron algunas comedias. Termino ya, porque me he pasado mucho, me temo, con las últimas conclusiones. Bueno, primero podemos ver la enorme vigencia que los temas relacionados con Homero tuvieron para construir la comedia. En parte porque por el peso que Homero tenía en la cultura griega, porque era la base de la educación, y en parte también porque contaban hechos admirables, aventuras extraordinarias que daban mucho juego cómico. Y en ellas el papel de las mujeres es muy importante. En la Ilíada no, pero en la Odisea las mujeres de distintos tipos hacen que la acción vaya avanzando de forma fundamental. Tenemos, por ejemplo, tenemos a la esposa Penélope que espera la llegada del héroe, a Circe, a Calipso, que intentan retenerlo, pero que al final tienen que dejarlo partir y ayudarle en su regreso. O tenemos, por ejemplo, a estas sirenas que son las ansadas de la mujer fatal, que causan la ruina de los hombres, seduciéndolos y llevándolos a su perdición. Son todos ellos personajes muy atractivos que sin duda tuvieron que dar muchísimo juego, aunque por desgracia pues el estado fragmentario de los testimonios que tenemos solo nos permitan hacernos una pequeña idea. Perdón por haberme extendido demasiado y muchísimas gracias por escucharme y por estar ahí, aunque no puedo veros. Y ahora sí, termino. Gracias. Muchas gracias, María José. La verdad es que ha sido muy interesante y además me parece que es doblemente interesante no solo por las técnicas que usa la comedia bueno, para dar ese tono cómico a partir de la parodia, sino porque además nos ofreces como una visión a obras de las que solamente conservamos fragmentos que de otra manera sería muy difícil, no sería muy difícil conocer. Yo quería no tenemos mucho tiempo, yo quería daros la oportunidad a ver si alguno tendría alguna pregunta
qué hacerle a María José. Si es cortita, podríamos introducirla. Y si no, yo tengo también algo que Yo decir. siento haberme alargado tanto. Se ve que me entusiasmo cuando hablo de estas cosas. Siempre disfruto con la comedia, me lo paso muy bien y no sé si se me nota al hablar, pero sí se me nota en lo que me Sí. extiendo. Y eso que había pensado y ha calculado que iba a estar menos tiempo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere levantar la mano o algo así? Bueno, si no, yo tengo un par, voy a intentar que sean muy cortas o que se pueda enfocar de una forma muy corta. Brevemente, claro, has mencionado al principio que para los griegos no era nada extraño incluir parodias de los dioses. Bueno, ya hemos visto, por supuesto, que de héroes no habría ningún tipo de problema y que de hecho estaba perfectamente integrado dentro de la vida religiosa. Mi pregunta ahí sería, ¿tenemos algún testimonio de que hubiese algún límite? O sea, ¿hay algún tipo de burla hacia los dioses que ya, o hacia algunos héroes que ya fuera como pasarse de la raya? Sabemos que sí existían Hasta donde eso. yo sé, bueno, mis conocimientos son limitados, es decir, he estudiado, pero evidentemente, pues probablemente no controle todo el material que hay. Hasta donde yo sé, Ujú, no había limitación. Sí que sé que hubo ujú. limitaciones cuando las burlas no eran de aspecto religioso, sino que eran de aspecto político. Burlarse de los Ah, demagogos que podía tener, de hecho, hubo algunos decretos intentando limitar la libertad de expresión de los comediógrafos. Pero en el caso de la religión, no. Parece que ahí tenían enorme libertad. No tengo ujú. constancia de que hubiera, vamos, nada parecido a una excomunión o que se considerara Sí, una herejía. No, no, hasta donde sé, no. En el caso de la política sí, pero en el caso de la religión no. bastante curioso desde nuestro punto de vista, ¿no? Es como si en Semana Santa la iglesia retransmitiera la vida de Brian, sería un poco extraño para nosotros. Bueno, Luego antes era también, extraño, pero ahora sí que vemos la vida de Brian en Semana Santa. Y alguna vez la he visto, es verdad. además de... O sea que sí. Es verdad. Y ya luego solamente una preguntita muy pequeña para terminar. También me han llamado mucho la atención las representaciones pictóricas, ¿no? Que has puesto desde el punto de vista de comedia, que además se ven claramente representadas. Mi pregunta sería, ¿todas esas representaciones siempre representan comedias que ya existían o así? ¿O podría haber un uso, por ejemplo, de ilustraciones para crear comedias por sí mismas? O sea, como haciendo ya No, parodia de esos mitos o de esa literatura. no, hasta es decir, en el caso de las comedias que podemos identificar, parece que lo que hacen son representaciones en algunos casos tenemos escenas que Ujú, muestran directamente la representación de una comedia concreta. Por ejemplo, recuerdo, hay un pasaje de Tesmoforiantes donde las mujeres amenazan a matar, o sea, una mujer, que al final es un hombre disfrazado, incluso dentro de la comedia, amenaza con matar a una niña y la niña en realidad es un odre de vino. Lo sacrifica y tenemos representaciones de comedia donde se ve un personaje cómico con la máscara vestido de mujer y un pellejo en una mano con el gesto y creo que lleva un puñal en la otra con el gesto de haberlo degollado. Y que es exactamente la ujú, misma imagen que muestra Aristófanes. Entonces, ujú, parece más bien que son representaciones de comedias. Lo que pasa es que en algunos ujú, casos tenemos imágenes que no se corresponden con ninguna comedia que haya llegado hasta nosotros. Por ejemplo, la ujú, de Odiseo y Arete, de esa no tenemos constancia de ninguna comedia con el título o con esa escena concreta, es decir, no tenemos ningún pasaje concreto, no podemos asociarla a una obra concreta. ujú, Parece que en algunos casos, pues lo que era eso, era representar estos temas desde el punto de vista de la comedia, desde el punto de vista grotesco. ujú. Pues muchas gracias por tu respuesta y bueno, sintiéndolo mucho, tenemos que dejarlo aquí porque tenemos que dar paso a la siguiente conferencia plenaria. Muchas gracias de verdad por tu presentación y muchas Gracias a gracias a vosotros también. todos. Gracias. Bueno, pues pasamos a la siguiente Sí, muchísimas ponencia. gracias, María José.